¿Alguna vez has notado que algunos hombres nunca parecen madurar realmente? No estamos hablando solo de edad, sino de la verdadera madurez emocional. ¿Por qué, a pesar de tanto potencial y oportunidades, algunos hombres continúan comportándose como si estuvieran atrapados en la infancia? Posponen responsabilidades, hacen promesas que nunca cumplen y evitan el dolor de crecer. Si alguna vez has tenido que lidiar con alguien así, es posible que incluso lo reconozcas en ti mismo. Miedo para afrontar la vida plenamente. También puedes sentirte, en ciertos momentos, como si estuvieras estancado en el tiempo, incapaz de avanzar. Este es el arquetipo de hombre niño. Un arquetipo que muchos de nosotros llevamos en algún nivel, pero que impide nuestra verdadera transformación. ¿Cómo romper este ciclo? ¿Cómo dejar finalmente atrás la infancia psicológica y abrazar la madurez? En este video, exploraremos lo que Carl Jung nos dice sobre este proceso. Si sientes que ha llegado el momento de entender por qué algunos hombres nunca crecen, quédate aquí y descubre las formas de dejar atrás esa infancia emocional. ¿Conoces ese tipo de persona que siempre tiene un proyecto genial archivado, una idea brillante en la punta de la lengua, pero que nunca ve la luz del día? Así es. A primera vista encanta, brilla, parece tener el mundo en sus manos. Pero basta un poco de familiaridad para darse cuenta de que, en la práctica, evita cualquier paso que requiera una responsabilidad real. Vive siempre en una especie de borrador de vida, culpando al tiempo, a las circunstancias, incluso a Mercurio retrógrado, cualquier cosa menos su propia inmadurez. Lo que pocos entienden es que este comportamiento no proviene de la pereza o la mala fe, sino de una infancia psicológica no resuelta que aprisiona al sujeto en el arquetipo de chico eterno. Se siente especial, destinado a algo grande, pero no se da cuenta de que sin acción el talento se convierte en frustración. Es como una semilla que nunca mira al suelo por miedo a perder su luz y termina marchitándose incluso antes de germinar. ¿Y la verdad? Soñar en grande es fácil. Es difícil soportar el peso de tu propio sueño. Hay un tipo de discurso que repite como un mantra: no es el momento, aún no estoy preparado, todo está en mi contra. Pero, si miras de cerca, siempre hay una excusa preparada bajo la manga. Este patrón de escape constante es una forma inconsciente de evitar las molestias de crecer. Después de todo, crecer duele. Duele admitir que el mundo no gira en torno a tus deseos. Duele lidiar con tu propio sabotaje. Duele perder la ilusión de que todo se resolverá solo. Y es curioso cómo, en este proceso, se convence a sí mismo de que solo está esperando el momento adecuado. Pero ese momento nunca llega. Y luego, lo que se suponía sería un momento de transición, se convirtió en un estado permanente de estancamiento. No se da cuenta de que esta procrastinación crónica es una prisión que construyó con sus propias manos. A medida que pasa el tiempo, las oportunidades se te escapan de los dedos. Y el potencial se convierte en una carga, un amargo recordatorio de lo que pudo haber sido. Pero todo ello se sustenta en un sutil juego de justificaciones y autosabotaje, donde incluso convence a otros de que está en el camino. Crea un escenario donde él es el protagonista de un espectáculo que nunca se estrena. Y en ello recoge proyectos inacabados, relaciones frustradas y una creciente incapacidad para afrontar la realidad misma. ¿Y qué pasa cuando esa fantasía comienza a desmoronarse? Aquí es donde entra en juego otra cara de este arquetipo. Hay personas que llegan a un ambiente y parece que todo a su alrededor cobra color. Habla con un brillo en los ojos, es contagioso en su discurso, es creativo, lleno de ideas que a nadie se le habían ocurrido. Este carisma seduce, convence, atrae. Pero detrás de esta aura encantadora, vive una discapacidad silenciosa para sostener lo concreto. Cuando la fantasía alcanza el límite de la realidad, este se derrumba, se frustra o simplemente desaparece.
El problema es que no se enamora de personas ni de proyectos, se enamora de versiones idealizadas de estas cosas. No está involucrado con una persona real, sino con una proyección romántica de cómo le gustaría que fuera. Con el trabajo ocurre lo mismo, soñar con el éxito instantáneo, el reconocimiento inmediato, pero sin el agotador detrás de escena de la construcción. Y cuando aparece la rutina, con sus exigencias y contradicciones, se siente traicionado. Es como si hubiera aprendido a amar el borrador y temer el libro terminado. Porque en el draft todo es posible, nada es definitivo y no se cobran resultados. Pero vivir en este ciclo es agotador. No solo para él, sino para quienes intentan caminar junto a él. Con cada nueva fuga, lo que queda atrás es otro intento fallido, otro vínculo roto, otra parte del mundo real que decide no afrontar. Y todo ello, por supuesto, cubierto por un barniz de justificación e inocencia. Este comportamiento crea un patrón de manipulación sutil, se sitúa como víctima de la vida, de los demás, de las circunstancias, y con ello se exime de la responsabilidad de madurar. Lo que parece un encanto rebelde es en realidad una estructura de defensa. Huye porque tiene miedo. Miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a sentirse frustrado, miedo a que el amor que idealiza no sea correspondido. Y, en el fondo, miedo a mirarse al espejo y verse incompleto. Pero hay un alto precio por vivir siempre entre el sueño y la evasión. El alma comienza a cargar. Las relaciones se desgastan. Las oportunidades no llaman a la puerta para siempre. Y poco a poco se da cuenta de que tal vez no sea el mundo lo que le decepciona, sino sus propias expectativas poco realistas. Pero asumir esto requiere un salto. Una inmersión profunda en la propia sombra. Y eso requiere algo que el puer evita a toda costa. Vivir con alguien atrapado en este arquetipo de chico eterno puede ser profundamente agotador. Al principio todo parece prometedor, es sensible, brillante y lleno de ideas. Te hace querer cuidar, animar, proteger. Pero con el tiempo, esta relación se convierte en un campo minado. Cada vez que intenta ofrecer un apoyo real, él lo evade. Cuando se enfrenta a sus propios límites, recurre a culpa como escudo. Y lo peor, hace que quienes lo aman se sientan mal por querer verlo crecer. Es como estar al lado de alguien que grita pidiendo ayuda pero huye cada vez que le pides ayuda. Quiere atención, pero no quiere exigencias. Quiere amor, pero rechaza el compromiso. Y así, sin darte cuenta, comienzas a crear un ciclo de manipulación emocional, donde solo hay espacio para quienes refuerzan su estancamiento. Si alguien se atreve a señalar una disfunción o sugerir cambios, se convierte en el enemigo. La narrativa se invierte, el otro llega a ser visto como controlador, demasiado exigente, sin empatía. Y aquí es donde muchas relaciones fracasan. Porque la persona del otro lado, ya sea madre, pareja, amiga, comienza a sentirse agotada. Ella da, y recibe a cambio resistencia, negación, silencio. La sensación es la de llevar a la espalda a alguien que no quiere salir de su lugar. Pero Puer sabe jugar con las palabras. Finge ser incomprendido, agraviado, y con ello alimenta una dinámica donde la responsabilidad siempre es del otro. Una infancia psicológica que se niega a morir. Este patrón puede destruir vínculos importantes. Porque no hay intercambio. Simplemente hay una demanda constante de vivienda ilimitada. La persona que está al lado del puer empieza a preguntarse, ¿estoy siendo demasiado duro? ¿Está mal querer que él se haga cargo de tus responsabilidades? Y en este dilema, el dependencia instala. No es una dependencia explícita, sino una sutil veta de culpa y necesidad, que los atrapa a ambos en roles que ninguno debería desempeñar. Pero todo esto continúa hasta el momento en que el mundo exige una respuesta real. Porque por mucho que el puer se escape, en algún momento la vida se pone dura.
Y cuando esto sucede, necesita elegir, seguir alimentando la ilusión de que es una víctima o empezar a reconocer sus propios mecanismos. Y es en esta encrucijada donde surge la pregunta, ¿por qué este hombre no puede dejar su infancia? Es curioso cómo algunas personas parecen adultos por fuera, pero por dentro siguen siendo niños. No en un sentido ligero o lúdico, sino en una infancia psicológica, lo que impide cualquier tipo de solidez. Este hombre lo quiere todo, quiere ser amado, reconocido, valorado. Quiere el bono, pero rechaza la carga. La luz del foco lo atrae, pero se desvía del escenario cuando se da cuenta de que necesita memorizar sus líneas, ensayar, comprometerse con el papel. El talento está ahí. Inteligencia también. Pero falta la raíz. Y no es por falta de potencial. La mayoría de las veces es más que capaz. Solo esta incapacidad para quedarse socava cualquier posibilidad de avance. Inicia proyectos con entusiasmo, pero se pierde en el camino. Cuando el desafío requiere constancia, rutina o cierto grado de frustración, lo salta. Y lo hace con maestría, como si abandonar fuera un acto noble, una forma de preservar su libertad o proteger su esencia. Pero, en el fondo, lo que existe es miedo. Miedo a quedar atrapado, miedo a comprometerte y descubrir que no podrás manejarlo, miedo a que el amor dure lo suficiente como para mostrar sus imperfecciones. Por eso prefiere estar en constante movimiento. De trabajo en trabajo, de relación en relación. Como si parar fuera sinónimo de muerte. Pero lo que realmente muere es la oportunidad de crear algo duradero, profundo y significativo. Vive en aguas poco profundas por miedo a ahogarse. Este tipo de escape a menudo se disfraza de un hermoso discurso. No me gusta la rutina, mi espíritu es libre, no creo en las etiquetas. Todo esto puede incluso parecer moderno y atrevido. Pero cuando se repite como excusa para no crecer, se convierte en sabotaje disfrazado de autenticidad. Y es ahí donde el arquetipo revela su lado más disfuncional, el de un hombre que evita crecer, aunque sabe que crecer es la única manera de lograr lo que realmente quiere. Es una prisión que no tiene rejas, pero tiene límites. Y estos límites empiezan a endurecerse a medida que pasa el tiempo. Porque la vida, tarde o temprano, exige estructura. Y los que no construyen una base viven a la deriva. Por lo tanto, mientras el puer continúa esperando el escenario perfecto para actuar, se encuentra cada vez más atrapado en el mismo lugar. ¿Alguna vez has notado cómo hay gente que sigue diciendo, ahora no es el momento? El niño eterno, él es un maestro en eso. Siempre parece estar esperando algo, una señal, una oportunidad, una claridad que nunca llega. Y mientras esperas, la vida pasa. Lo que podría ser una construcción se convierte en estancamiento, y los años se acumulan como promesas que nunca despegan. Se aferra al algún día lo haré, como si el futuro fuera un refugio donde todo se resolverá mágicamente. Es como si estuviera en constante pretemporada. Preparar, idealizar, planificar, pero nunca jugar. Y esta espera interminable, aunque parezca prudente, es, en realidad, una filtración bien disfrazado. Porque actuar significa correr riesgos. Significa afrontar la posibilidad del fracaso. Y el puer no quiere lidiar con eso. Quiere certeza antes de actuar y, como la vida nunca ofrece garantías, se queda quieto. Siempre con potencial, pero sin realización. Esta desconexión con el ahora es traicionera. Porque el presente requiere entrega, presencia, responsabilidad. Pero Puer se siente más cómodo en el campo de las ideas, donde todo es maleable y nada lo detiene. Fantasea con futuros brillantes, pero no planta hoy lo que cosechará mañana. Y esta infancia psicológica sigue mandando, quiere todo rápido, sin esfuerzo, sin dolor. Cuando la realidad llama a la puerta, cambia de tema.
Y aquí hay un punto importante: la sensación constante de que algo grandioso está por suceder puede ser adictiva. Alimenta el ego, sostiene la ilusión de que es solo cuestión de tiempo. Pero esta espera anestesia. Congela la acción, genera frustración y alimenta esa voz interior que dice: podría ser más, pero el mundo no coopera. Es el viejo juego culpa proyectado externamente, en el tiempo, en las personas, en el destino. Pero, en algún momento, este después se convierte en un lugar imaginario e inalcanzable. Y cuanto más intenta llegar allí sin vivir el ahora, más se pierde. Es como intentar nadar sin mojarse los pies. Y esta frustración, por silenciosa que sea, comienza a carcomerte desde dentro. La pregunta que surge es: ¿qué pasa cuando el niño interior deja de ser solo una parte y toma el control de todo? Tener un niño vivo en tu interior puede ser un regalo. Aporta ligereza, creatividad, espontaneidad. Pero, ¿qué pasa cuando ese niño no quiere compartir el espacio con el adulto? ¿Cuándo quiere conducir sola, sin mapa, sin cinturón de seguridad y sin destino? Ahí es donde las cosas empiezan a ir mal. Porque el problema no es tener esa parte infantil dentro de nosotros, sino dejar que tome las riendas. Y esto es precisamente lo que lleva a lo que Jung llamó desarrollo detenido. El hombre que vive así parece encantador. Se ríe con facilidad, se adapta rápidamente, sueña en grande. Pero detrás de este brillo, vive una inmadurez que le impide tomar decisiones importantes, sostener relaciones o asumir compromisos. Tiene dificultades para oír el no, huye de las frustraciones y reacciona como si el mundo debiera protegerlo. Es como si todavía estuviera esperando que alguien viniera y lo resolviera, como en infancia psicológica, donde la responsabilidad siempre recae en otra parte. Esta dinámica crea una vida marcada por altibajos, llena de comienzos apasionantes y finales frustrantes. Proyectos abandonados, relaciones superficiales, crisis repetitivas. Todo esto forma un ciclo de disfunción que se alimenta de su propio sabotaje. Sabe lo que hay que hacer, pero elige el camino más cómodo. Y en este consuelo, el tiempo pasa, y el dolor silencioso de no crecer aumenta. Y es importante recordar que no todas las fugas parecen una fuga a primera vista. A veces, se disfraza de libertad, de espíritu creativo, de rebelión contra el sistema. Pero cuando miramos de cerca, nos damos cuenta de que, detrás de esto, hay un miedo profundo a afrontar la vida tal como es. Miedo a frustrarse, a decepcionarse, a fracasar. Miedo a asumir la propia historia con todo lo que exige. Y en esta incapacidad antes de seguir adelante, se reduce a una zona donde no hay riesgo, pero tampoco logro. Cuando el niño interior reina solo, el hombre vive en un mundo donde todo gira en torno a él, sus dolores, sus deseos, sus caprichos. No se da cuenta de que está atrapado en una burbuja, lejos del flujo real de la vida. Y, poco a poco, este aislamiento emocional pasa factura. Y lo que parece libertad, tal vez sea solo otra forma sutil de miedo. ¿Sabes cuando alguien dice que le encanta ser libre, que no quiere ataduras, que necesita espacio para respirar? A veces eso es cierto, pero en muchos casos, es solo el miedo que se disfraza de libertad. El miedo a sufrir, a equivocarse, a decepcionarse. El miedo a comprometerse y descubrir que no es suficiente. El niño eterno vive envuelto en este tipo de narrativa, que es demasiado libre para quedar atrapado, demasiado profundo para limitarse, demasiado diferente para seguir caminos comunes. Pero detrás de esta supuesta autenticidad se esconde una gran incapacidad para tomar decisiones reales. Elegir significa renunciar. Significa lidiar con las consecuencias. Y eso asusta. Prefiere mantener todas las puertas abiertas, lo que suena bien en teoría, pero en la práctica lo deja parado en el pasillo de la vida, sin entrar en ninguna habitación. Y el tiempo pasa, las oportunidades se pierden,
los vínculos se desgastan. Todo porque no quiere lidiar con el dolor que acompaña a cualquier implicación real. El miedo a la intimidad es uno de los más fuertes. No me refiero solo a la intimidad amorosa, sino a aquella que requiere vulnerabilidad, entrega y permanencia. Estar con otros requiere exposición, requiere crecer. Y crecer duele. El puer entonces lo evita. Escapar. Sabotearte a ti mismo. Prefiere la ligereza de la superficie a la inmersión del encuentro. Y así, colecciona relaciones superficiales, carreras fragmentadas y un vacío que nunca se llena, por mucho que lo intente. Es como un globo que flota con el viento. Se ve bonito, pero no tiene dirección. No hay piso. No tiene raíz. Quiere volar, pero no sabe aterrizar. Y eso no es libertad, es filtración. Es miedo a la finitud, a envejecer, a verse en el espejo del tiempo y darse cuenta de que ha pasado por todo sin haber experimentado realmente nada en profundidad. Huye de la cita como si fuera una prisión, pero no se da cuenta de que está atrapado en su propia prisión. Inmadurez. En definitiva, esta danza con el viento cansa. Porque en algún momento el alma pide descanso. Pide la palabra. Pide pertenencia. Pero el puer, con sus pasos inciertos, sigue escapando. Y este ciclo del sabotaje, las actitudes discretas te impiden ver tu propia vida con claridad. Y esto se revela, más que nunca, en la vida cotidiana, en las pequeñas promesas incumplidas, en las desapariciones repentinas, en los vínculos frágiles que él mismo construye. Hay personas que parecen tener todo a su favor. Inteligente, creativa, llena de ideas, cautivadora. Pero cuando te acercas, siempre algo falla. Una cita olvidada, una ausencia inexplicable, una promesa hecha con ilusión pero nunca cumplida. Ellos son el sabotaje, aspectos sutiles de la vida cotidiana que revelan el lado oscuro de Chico Eterno. Incluso quiere acertar, pero huye de todo aquello que requiera constancia, presencia y madurez. La indisponibilidad emocional no siempre es explícito. A veces, se muestra en el silencio en los momentos cruciales, en la incapacidad de escuchar al otro sin defenderse, o en esa costumbre de cambiar de tema cuando la conversación se profundiza. Se desgasta. Y mucho. Porque vivir con puer es caminar sobre un suelo que se derrumba a cada paso. Nunca se sabe si estará ahí cuando más lo necesite, y casi siempre no es así. La inmadurez aparece entre líneas, en cómo aborda las críticas, en cómo se niega a ver sus propios defectos, en cómo culpa a otros por sus propios tropiezos. Vive en un juego de espejos, donde todo se refleja en todos, menos en él. Y aunque está lleno de potencial, de verdaderos dones, se niega a pasar por el proceso que le haría crecer. La verdad es que tiene miedo del dolor que acompaña a la maduración. Esta postura crea disfunciones en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en las relaciones, en las amistades. La gente empieza a alejarse, no por falta de cariño, sino por agotamiento. Porque sostener en solitario una conexión que la otra persona sabotea todo el tiempo es devastador. Y aún así el puer no entiende. Se siente agraviado, víctima, como si el mundo estuviera en su contra. Y así, el ciclo se repite, una vez más, escapa de responsabilidad para mirar. Todo esto se ve agravado por un patrón emocional que se esconde debajo de la superficie. Hay un niño asustado al mando, que intenta evitar cualquier dolor a toda costa. Pero evitar el dolor también previene el amor, el éxito, la plenitud. Y es en este punto cuando entra en juego una dinámica que se hace cada vez más evidente, la de alguien que quiere regazo y espacio al mismo tiempo, que anhela apoyo, pero rechaza cualquier intento de profundidad. Todo niño eterno tiene, en algún lugar, una presencia que lo acoge demasiado. Una figura materna, no siempre la madre literal, que lo protege, lo justifica,
lo apoya incluso cuando necesita caer. A veces es una pareja, una amiga, una abuela o incluso el sistema que la rodea. La cuestión es que esta figura, queriendo ayudar, acaba reforzando la dependencia. Ella suaviza sus caídas, crea excusas para sus errores y le impide sentir el peso natural de sus propias decisiones. Esta relación, aunque parezca afectuosa, esconde una disfunción silenciosa. Porque el amor no se trata de evitar el dolor de otra persona, sino de permitirle aprender de él. Y el puer no aprende, precisamente porque siempre hay alguien que lo rescata antes de que caiga. Esto le impide tratar con él responsabilidad por sus propias actitudes, te mantienen en una zona de confort ilusoria, donde todo está permitido, nada es obligatorio. El crecimiento se convierte en una opción, nunca en una urgencia. Lo más curioso es que esta figura materna muchas veces cree que está ayudando. Pero lo que es alimentarse es la infancia psicológica de este hombre. Refuerza el arquetipo del niño que puede hacer cualquier cosa, que no necesita cambiar, porque será amado de todos modos. Y, poco a poco, también se desgasta. Porque nadie puede sostener el peso de inmadurez extranjero. Y cuando ella empieza a exigir, él la rechaza. Porque el puer quiere el regazo, no el espejo. Este ciclo es difícil de romper. Implica culpa, miedo al rechazo y una necesidad desesperada de mantener la ilusión de seguridad. Y este patrón suele repetirse a lo largo de varias relaciones. Los puer buscan figuras maternas donde quiera que vayan, no necesariamente mujeres, sino personas que asuman este papel. Personas que hacen por él lo que él debería hacer por sí mismo. Y así continúa estancado, incluso rodeado de apoyo. Hay que entender que el cariño que no confronta también encarcela. Ese cuidado ilimitado se convierte en manipulación disfrazado. Y ese amor verdadero no impide que los demás crezcan, al contrario, los empuja suavemente en la dirección de sus propios objetivos. Transformación. Y tal vez este impulso solo llegue cuando el dolor del estancamiento sea mayor que el miedo al siguiente paso. Llega un momento en que la vida ya no ofrece concesiones. Esa sensación de que la vida te está llamando a algo más grande, algo más profundo. Y este cambio comienza de una manera sencilla pero desafiante, cortando el cordón umbilical. Psíquico. Este cordón no es físico, sino emocional. Conecta a puer con todo lo que lo mantiene infantil, inmaduro, dependiente. Cuando decide romper, el miedo aparece, como un león dispuesto a devorar. Y eso duele. Duele porque este cordón representa la seguridad, la familiaridad, la ausencia de responsabilidad. Pero el dolor de permanecer inmaduro es aún mayor. Se acumula con el tiempo, hasta volverse insoportable. El puer comienza a darse cuenta de que está perdido, atrapado en ciclos que él mismo crea. El mundo le exige más y él no sabe ofrecer lo que hay que hacer. El estancamiento se vuelve visible y las promesas incumplidas se convierten en un reflejo de la incapacidad de actuar. Este es el momento de la decisión. El punto de inflexión. La transformación solo comienza cuando la incomodidad de continuar siendo quien eres se vuelve mayor que el miedo a crecer. Cortar este cordón es más que simplemente madurar, permite al hombre volver a conectarse con su propio poder. Ya no puede esconderse detrás de excusas, justificaciones o culpa que lo mantiene atrapado. El nuevo camino exige acción. Le exige que tome responsabilidad por la vida misma, sin la seguridad de la figura materna, sin el escape constante de la realidad. Necesita tomar las riendas y dar el primer paso hacia algo más grande. Esta transformación es dolorosa porque a menudo implica confrontar la propia miedos y limitaciones. Se trata de mirar hacia adentro y darte cuenta dónde se esconden tus propios sabotajes. Puer necesita dejar de lado la imagen idealizada que tiene de sí mismo, la imagen de alguien que no necesita cambiar, que no necesita afrontar la dureza de la vida.
Necesita afrontar la verdad. El crecimiento exige confrontación, exige dolor, exige opciones. Y estas decisiones ya no pueden posponerse. Pero ¿qué viene después del dolor? La verdadera libertad. La libertad de ser quien realmente eres, con las imperfecciones, desafíos y responsabilidades que trae la vida. Y esta libertad no es un escape, sino una verdadera conexión con el mundo real, con la intimidad y con el proceso de transformación. Solo cuando el poder se permite vivir este dolor comienza a crear algo duradero. Y finalmente, ponte en el camino hacia la verdadera madurez. El viaje de maduración no es una línea recta, es una danza entre caídas, descubrimientos y pequeñas victorias internas. El arquetipo del eterno niño sigue persiguiéndonos en distintos momentos de la vida, pero ahora tienes las herramientas para reconocerlo, afrontarlo y elegir de manera diferente. No se trata de eliminar al niño interior, sino de poner límites cuando éste intenta tomar el control de tu existencia. En cada elección evitada, en cada sutil sabotaje, hay una invitación escondida a mirarse con más valentía, con más presencia. La responsabilidad puede parecer pesada a primera vista, pero también es el camino hacia la verdadera libertad. La libertad de no depender más de validaciones externas, de la protección simbólica de figura materna o el miedo a crecer. Si te gustó este video, deja un me gusta a continuación, esto realmente ayuda a que el canal crezca y continúe brindando contenido como este. Y aprovecha para suscribirte y activar las notificaciones. Hay mucho más por venir. Hasta el próximo video.